Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Ávila y hoy día quiero conversar con ustedes. Qué gusto verlos, qué gusto verlas. Eh, Espero que todos estén bien, pasando la, la pandemia del coronavirus y teniendo que sufrir la inoperancia de nuestros gobiernos. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy día quiero agradecerles a los organizadores del Instituto Latinoamericano de Ciencia Penal y algunos colegas que están organizando este evento. Bien, hoy día quiero hablarle a ustedes sobre un tema que es la constitucionalización del derecho penal. Y bueno, tengo poco tiempo para conversar y quiero compartir con ustedes algunas ideas y más bien luego escuchar sus comentarios. No sé si haya chance luego de alguna retroalimentación o preguntas, pero no sé si tengamos tiempo. Pero quiero comentarles algunas ideas que espero sean importantes para el debate. Bien, el enfoque tradicional de los aspectos que tienen que ver con la constitucionalización de las instituciones siempre ha estado en el ámbito de la formalidad del derecho. Y en mi caso particular, hace varios años, en el 2008, escribí un artículo que se denominaba la constitucionalización de la función judicial. Y entonces allí utilizaba varias categorías que estaban inmersas básicamente en lo tradicional, en el enfoque tradicional sobre este fenómeno de adaptar las instituciones a un marco superior denominado Constitución. Y básicamente se, se ha movido el discurso sobre la constitucionalización de las instituciones en dos ámbitos de lo tradicional. Por un lado, la constitucionalización formal, que se refiere básicamente a cómo imponer este estatuto superior que Kelsen denominara Grundnorm, la norma fundamental, a las instituciones como una norma específica de referencia, que es un poco lo que planteaba Kelsen en su famosa obra La defensa, ¿quién debe ser el defensor de la Constitución? Pero luego otro énfasis importante, que es el que yo hacía en ese trabajo de 2008, era la constitucionalización material de la Constitución. Y allí el avance, a pesar de que sigue siendo dentro de la doctrina tradicional, se refiere más a la forma como deben materializarse las políticas públicas respecto de la Constitución, y una de las políticas públicas, que es la que estamos tratando ahora, es la política penal, la política de seguridad del Estado. Y allí utilizaba algo que creo que puede servir para explicar también cómo debe constitucionalizarse las instituciones penales en el caso de Ecuador y América Latina. Hace referencia a lo que planteaba Ferrajoli, esta idea de la democracia sustancial o el Estado constitucional como un límite sustancial para el ejercicio del poder punitivo, ¿no? Y Ferrajoli lo trata en dos libros, básicamente en La ley del más débil y de manera particular en la teoría del garantismo, ¿sí? Entonces, Ferrajoli establece que debe haber un límite sustancial. Eso avanza un poco más allá de lo que plantea Kelsen, para quien el derecho constitucional es un límite para el ejercicio del poder y por tal razón de la democracia formal. Para Ferrajoli, en cambio, la constitucionalización de las instituciones tiene que ir un poco más allá, tiene que ir hacia la materialización de decisiones particulares del Estado para poder garantizar y desarrollar los derechos. Entonces, él lo que establece, de acuerdo al pensamiento ferrajoliano, es de que la Constitución no es un límite solamente formal, sino de más sustancial. Eso quiere decir que la actuación de las autoridades debe estar en consonancia con los postulados que son sustanciales y que están en la Constitución. Sigo todavía en el ámbito de lo tradicional de lo que se podría denominar constitucionalización del derecho penal. Entonces, si nosotros pensamos que la política penal es una de las políticas más importantes del Estado de Derecho moderno, entonces constitucionalizarlo desde el punto de vista formal, asumiendo un poco la teoría de Kelsen, tiene que ver con limitar la actuación de las autoridades para que no realicen abusos del poder que pueden poner en peligro los derechos de las personas. Y por tal razón, significa que el Estado debe tener una obligación de abstención. Y eso tiene que ver con la abstención de torturar, de disponer de la vida, de no afectar las libertades políticas
que pueden ser afectadas a través del ejercicio abusivo del poder punitivo, por ejemplo, en lo que se denomina criminalización de la protesta social o criminalización mediática, que es un tema que trata ampliamente Eugenio Raúl Zaffaroni. Pero por otro lado, en el mismo ámbito tradicional de este fenómeno, Ferrajoli en cambio plantea que la constitucionalización tiene que darse como un límite sustancial. Y allí nos lleva a la efectividad de las políticas públicas. Y es tal vez uno de los enfoques más importantes que se ha dado a este fenómeno en los últimos 30, 40 años. Entonces, hay un sinnúmero de políticas del Estado, políticas penales, que transgreden ese límite sustancial. Es decir, reproducen lógicas contrarias a los textos constitucionales y que ponen en riesgo los derechos de las personas en el ejercicio del poder punitivo. Entonces ahí nos metemos en el ámbito que he visto algunos colegas que lo han tratado, el abuso de la prisión preventiva, por ejemplo, la desigualdad procesal de las partes al momento de defenderse en un proceso y eso vulnera el principio de igualdad de armas, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, en los temas de violencia contra la mujer, hasta antes de la publicación de las leyes que protegen a la mujer contra la violencia de los años 90, muchas de las mujeres no eran atendidas en el sistema penal porque se consideraban que eran temas domésticos. Entonces tuvieron que crearse algunos estatutos y algunas instituciones importantes para su defensa, en el caso de Ecuador, las comisarías de la mujer, para poder dar una atención especializada de manera particular respecto a las mujeres. Aquí había una desigualdad en la cual una cuestión de prejuicio de género impedía que la mujer tuviese una defensa particularizada frente a la posible violencia del hombre respecto de ella, que inclusive podía causarle la muerte. Sin embargo, si ustedes ven, en la actualidad la política penal de defensa de protección de mujeres en el derecho penal, sin embargo, me parece que en la actualidad afecta de alguna manera el tratamiento o la objetividad de los delitos sexuales. Entonces, por ejemplo, hay digamos, un tratamiento inadecuado de las pericias de manera particular y hay un prejuicio en la práctica de esos peritajes que terminan afectando la objetividad y basta la sola declaración de la víctima de que hubo un delito sexual para que esta persona sea condenada. Es decir, aquí también hay un desbalance. Yo sé que esto que estoy diciendo puede ser bastante polémico y tal vez algunas personas están pensando de que es inadecuado lo que digo. Sin embargo, en términos de política penal se genera un desbalance que puede generar problemas de un abuso o extralimitación del poder punitivo respecto de varias personas. Bueno, quería explicar esta primera parte para poder contarles lo que quiero que sea un aporte para el fenómeno que estamos tratando, este fenómeno de constitucionalizar el derecho penal. Entonces, esta primera parte he querido comentar lo que a grosso modo la mayoría de las teorías pretenden explicar respecto de cómo hacer que las instituciones, y particularmente la política penal, pueda acoplarse, pueda someterse a este estatuto superior denominado Constitución. Bueno, veo un montón de saludos allí, quiero aprovechar también para darles un enorme abrazo. Hay algunos alumnos, amigos, colegas, qué gusto saludarles. Bueno, pues prosigo. Entonces, esta primera parte yo quería tratarlos de manera muy breve, porque creo que ese es el enfoque tradicional que se le ha dado a la cuestión del fenómeno de constitucionalizar el derecho penal, ¿sí? Entonces, por un lado, limitar la formalidad, por tal razón, evitar que el Estado abuse, ¿sí? Es un deber de abstención, y por otro lado, un deber más bien de actuación respecto del desarrollo de estatutos particulares que impidan que exista una desigualdad procesal en el derecho penal y en la política penal. Pero bien, el enfoque, y esta es la parte más importante que quiero comentar con ustedes ahora, el enfoque que quiero proponer es un enfoque todavía en ciernes. Quiero solamente lanzar algunas ideas sobre este proceso que vienen de la mano de algunas lecturas y algunas reflexiones que he venido realizando en los últimos tiempos y que tienen que ver más con la filosofía política y la criminología que con el derecho penal y la dogmática, ¿sí? Lo que quiero plantear es que a la par que hay una constitucionalización formal todavía insuficiente en América Latina y una constitucionalización material mucho más insuficiente todavía y mucho más todavía en pañales en América Latina, quiero plantear que también es necesario desarrollar un nuevo concepto, creo que es nuevo, no lo había escuchado antes, y es el que quiero postular en esta tarde, que se denomina constitucionalización simbólica, ¿sí? Es decir, me parece que hay un punto ciego en la política penal
Y el punto ciego lo constituye esto que he denominado y que quiero postular hoy día para discutirlo con ustedes. Es algo que hay que trabajar, es un enfoque nuevo. La constitucionalización simbólica, ¿sí? ¿En qué consiste? Miren, aquí quiero tratar una teoría de Lacan, este famoso psicoanalista que desarrolló la teoría freudiana y es uno de los posmodernos más importantes en el desarrollo de esta teoría. Y él nos plantea que el fenómeno social se puede entender a través de tres registros de la actuación del ser humano como fenómeno social. Y esos tres registros son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Bueno, quiero explicar esto que no es tan sencillo como un ejemplo. Lacan planteaba que una persona se mira al espejo, y la persona es lo real, ¿sí? Al mirarse en el espejo es lo que se proyecta en el espejo y tiene que ver con su imaginario. Es decir, en gran medida lo que se ve en el espejo es lo que la persona puede ver de acuerdo a lo que imagina que es. Sin embargo, en medio de ellos hay un registro que se denomina simbólico. Es decir, la persona al momento de verse al espejo no solamente mira su ser real, sino que mira lo que simbólicamente cree que es. ¿Cómo se construye lo simbólico? De acuerdo a Lacan. Lo simbólico se construye de acuerdo a lo que él denominó, y eso es una teoría que él toma de Saussure, por eso él lo consideran un postestructuralista de la teoría del lenguaje de Saussure, y dice él que hay significantes, es decir, hay un significante y al mismo tiempo se construye mediante el lenguaje un significado, ¿sí? Es decir, cuando yo me miro al espejo, no solamente miro mi ser real, sino lo que yo considero del otro visto en mí. ¿Me explico? Es decir, si yo veo en el espejo y yo me siento feo, no necesariamente es porque soy feo. Bueno, puede ser que sea feo en realidad, pero en todo caso, la fealdad es un concepto social que tiene símbolos, que tiene elementos culturales. Es decir, yo me imagino que no soy necesariamente como la persona que socialmente se considera guapo o bella, ¿ya? Entonces, por tal razón, el psicoanálisis social del mundo, la realidad social del mundo se construye a través de esta trilogía. Lo real, que soy yo, lo imaginario, que es lo que veo en el espejo, y lo simbólico, que es cómo concibo al otro y cómo socialmente se concibe al otro, los valores sociales. El valor de belleza, el valor de fealdad, el valor de bondad, el valor de maldad, ¿ya? Lo complejo de este concepto es que este concepto de lo simbólico no se construye desde el individuo, sino se construye en conjunto. Y en ese conjunto hay algunas personas o corporaciones que establecen cuáles son los mandatos específicos que construyen lo simbólico y los significados específicos en lo simbólico. Me explico. ¿Quién establece qué es lo que es bello? Las empresas de moda, los medios de comunicación, los arquitectos, los científicos, los literatos, los fotógrafos, ¿sí? Y se van construyendo de manera general este concepto de lo bello, de tal manera que yo en el espejo me puedo ver bello o me puedo ver feo, dependiendo de ese valor simbólico. Bien, me parece a mí que en ese mundo de lo simbólico también se produce o debe producirse una constitucionalización simbólica. Y eso tiene que ver con desentrañar cuáles son los significantes políticos que permiten la construcción de lo simbólico penal en el derecho constitucional. Y allí me lleva a esto que quiero plantear hoy día, que puede ser importante para la discusión y para que podamos repensar el derecho penal frente a la Constitución. Tenemos que, de acuerdo a la teoría lacaniana, establecer cuáles son los significantes o la función política de la política penal y que tiene que ser morigerada por el derecho constitucional. Esto es como les comentaba al inicio, es el lado oscuro, es la zona gris del derecho penal. El derecho penal y la Constitución no llegan a entender este espacio simbólico y es el que yo creo que es necesario hoy día desentrañar. Bueno, tres funciones para ser muy concreto y no extenderme mucho más en el tiempo porque creo que luego se me va a acabar. Bien, tres funciones. La primera función política del derecho penal, y aquí voy un poco a lo que plantea Garland en Estados Unidos, David Garland. Miren, cuando nosotros estudiamos derecho penal y cuando yo particularmente estudié en el pregrado, nos dijeron que la mayor cantidad de delitos que ocurren en Ecuador y en gran parte de América Latina son delitos contra la propiedad, ¿ya? Bueno, ¿y cuál es la conclusión lógica de ese proceso, de ese problema? Que como hay desigualdad social en América Latina, es bastante obvio
que la desigualdad sea una de las principales razones para la ocurrencia de delitos, particularmente delitos contra la propiedad. Sin embargo, lo que plantea Garland, y que es un poco lo que quiero traer a colación ahora, es que no solamente es que los delitos contra la propiedad se dan porque hay desigualdad social, sino que lo que plantea Garland es que el aparato penal elige de manera selectiva a los clientes a quienes va a aplicar en la sociedad ecuatoriana el derecho penal, el castigo, ¿ya? La posibilidad de privar de libertad, ¿sí? Es decir, termina siendo un aparato selectivo, ¿ya? Y eso en América Latina es bastante evidente. Si ustedes se fijan, las políticas penales de seguridad están guiadas para los pobres. Por eso es que los controles de seguridad, por ejemplo, la requisa de armas y de posible droga que se da en los barrios pobres, ¿no? Ustedes no van a ver nunca un operativo de ese tipo en la González Suárez o en la Puntilla de San Borondón, ¿no? Sino que lo van a ver de manera particular, esos controles de seguridad, únicamente en los barrios pobres, en la Prosperina, en el Monte Sinaí, en el caso de Quito, en el Comité del Pueblo, en Carcelén Bajo, ¿sí? Donde justamente están los pobres. La política penal es un aparato selectivo, de acuerdo a Garland, para poder establecer un control particular sobre las personas pobres, ¿sí? Esto se ata con esto que planteaba Foucault en Vigilar y Castigar. Decía en este libro él, de manera particular, y en el primer capítulo de Los Anormales, que también lo vamos a retomar más adelante, decía, iba un poco más allá que Garland, decía él, que el derecho penal tenía como función política separar a los ricos de los pobres. Era un poder de contención respecto de los pobres, ¿ya? Es decir, cuando se le aplica la política penal de control a los pobres, es para recordarles que no pueden ir a San Borondón, que allí solamente pueden ir para poder dar servicios a los ricos. Pero si quieren ser como ellos, entonces viene el derecho penal para recordarles que no es así y que guarden su lugar, que se queden en la Prosperina y que se queden en el Monte Sinaí, ¿sí? Un paréntesis, ¿no? Miren lo que está pasando ahora con el tema del coronavirus, ¿no? La política de seguridad sanitaria, que está confundida en el actual contexto, le culpa a los pobres, les culpa a los ciudadanos comunes diciendo que porque son inculturales, porque no se someten a las leyes, ellos están siendo los provocadores del coronavirus, ¿ya? Pero sin embargo, se habla en voz baja que uno de los principales focos fueron varias fiestas que se dieron en San Borondón, donde hubo personas que vinieron de Italia y de España y que posiblemente contagiaron a la mitad de Guayaquil, ¿sí? Eso no se dice porque la política penal, enraizada con la política de clase, no se puede darle el lujo de decirle a los ricos lo que no debe decir el derecho penal, porque el derecho penal está hecho para los pobres. Pero bien, entonces esta primera función política del derecho penal, ¿sí? La función de controlar, como lo dice Foucault, de poner como un dique entre ricos y pobres, ¿sí? Es una forma de poder simbólico que no está siendo constitucionalizado. Es decir, de acuerdo, todavía es una agenda incontrolable el que no se abuse de la prisión preventiva, pero se está logrando de alguna manera en algunos países avanzar. Pero este tipo de función política simbólica del derecho penal, desde el punto de vista lacaniano, no ha sido asumido y por tal razón es un punto vacío, es un punto ciego donde el derecho constitucional no va a llegar. La segunda función política del derecho penal, donde también simbólicamente no ha habido, la Constitución todavía es todavía letra muerta, es una simple hoja de papel, como dijera Ferdinand Lassalle. La segunda función política del derecho penal, y aquí volvemos a Foucault en el libro de Los Anormales que les quería comentar, decía él, al revisar, miren, Los Anormales es uno de estos libros geniales que tenía Foucault, realizados por sus estudiantes, no por él, ¿ya? Él no escribió este libro, ni tampoco escribió otros libros, por ejemplo, la historia de la sexualidad, sino que sus alumnos tomaban apuntes en clase, luego desarrollaban los textos, los revisaba el maestro y luego se publicaban. Bueno, yo no he logrado todavía eso con mis alumnos. Me gustaría algún rato, porque me parece un ejercicio democrático de cómo realizar la doctrina penal y constitucional. Pero en todo caso, lo que quería comentar es que en este libro de las anormales, en los primeros capítulos, Foucault lo que hace es revisar varios procesos penales y particularmente los peritajes en los delitos sexuales, ¿sí? Y entonces lo que él descubrió es que los peritajes no correspondían a la racionalidad científica del positivismo, sino que esos peritajes lo que tenían era como función construir al sujeto penal, al monstruo,
a la persona que hay que castigar, al violador, dentro del proceso penal. Y por supuesto, a partir del proceso penal, la construcción simbólica hacia afuera, la construcción en los medios de comunicación, en el imaginario colectivo de las personas. El monstruo de los Andes, ¿sí? El violador Camargo, ¿sí? El destripador, Jack el Destripador, ¿sí? Entonces, una segunda función política del derecho penal, lastimosamente, es construir a los sujetos penales dentro del proceso, ¿sí? Y pensemos no solamente en el tema de delitos sexuales, que puede ser un tema bastante controversial de discutir, pero por ejemplo, en los delitos contra la seguridad del Estado. ¿Cómo se construyen los delitos de seguridad del Estado? A través de los partes policiales, a través de los informes periciales de técnicos que son del Estado, ¿sí? Por ejemplo, los casos de sabotaje. Alguna vez defendíamos un caso en la Defensoría Pública hace mucho tiempo, de sabotaje contra una población indígena que supuestamente había logrado suspender la producción de petróleo en un pozo de Petrobel. Y lo que se demostró con otro peritaje fue que se necesitaba un conocimiento especializado para poder realizar eso, que no era suficiente como haber hecho algunos destrozos en la entrada de la petrolera, ¿ya? Pero el peritaje particular y el parte policial lo que hacían era construir de alguna manera al sujeto penal en el proceso para poder justificar la aplicación del castigo, ¿sí? Y algunas de las cosas que, por ejemplo, planteaba Jorge Paladines, ¿no? Que mi querido amigo, que ahora está en Alemania estudiando, decía, por ejemplo, él, que en los delitos contra la propiedad, en los partes policiales, justamente se construía al delincuente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, había cuestiones como juego de manos, actitud sospechosa, es decir, actitud sospechosa era una persona de color, una persona que se ve como pobre, ¿sí? Entonces esa persona es el delincuente y contra quien hay que aplicar el poder punitivo sin ninguna piedad, ¿sí? La llamada anónima, ¿sí? Es decir, una especie de llamada ultratumba que el policía tiene para poder saber que ahí justamente había la posible comisión de un delito. El juego de manos, que es simular que hay una especie de negociación para adquirir droga, ¿sí? De una persona que es microtraficante, ¿sí? Estos son ejemplos puntuales de esta función política del derecho penal, simbólica, ¿sí? Que lastimosamente no se constitucionaliza. Es decir, una forma simbólica en la cual el derecho penal lo que hace es construir a los delincuentes en el proceso penal que justamente coinciden con aquellos quienes la sociedad considera delincuentes. Los pobres, los negros, los indígenas, las mujeres, ojo, las mujeres también, en el tema de criminalización por supuesto aborto, ¿no? Cuando los médicos delatan a las mujeres, porque además hay protocolos dentro del Estado que obligan al médico a delatar a las mujeres cuando sospechan que ha habido un aborto, que no ha sido espontáneo, ¿ya? Entonces, en esos casos particulares se construye a la mujer como una persona peligrosa para la política del Estado, para la paz social y la moral dominante de las clases en el caso de Ecuador y en América Latina. Bueno, y finalmente, la tercera función política del derecho penal, y aquí quiero recordar un poco, un amigo ayer que conversábamos comentaba los estudios críticos legales, ¿no? en América Latina, promovidas por un pensador norteamericano llamado Duncan Kennedy, ¿sí? Duncan Kennedy y su grupo en América Latina realizó los estudios más importantes hasta el momento que relacionan la economía con el derecho, ¿ya? Y algunos de los compañeros en Brasil han hecho algunos estudios donde han relacionado la pobreza con el derecho penal, ¿ya? Entonces, la conclusión a la que han llegado estos compañeros de Duncan Kennedy y compañía es de que una función política del derecho penal es servir de placebo para no dar respuesta política a las desigualdades a través de la política pública, ¿ya? Y recordemos el caso de Ecuador. El coyoterismo, fenómeno social relacionado con la pobreza y con las transnacionales, con los países desarrollados, donde es un negocio y aquí es un delito, ¿sí? La política de drogas, igual. El tráfico de personas, el tráfico de migrantes, la prostitución infantil, la pornografía infantil, que son negocios transnacionales, y en los países donde se consume no es un delito. El delito es aquí, donde se produce la materia prima y donde ponemos los muertos. Entonces, aquí lo que ocurre en el fondo es que el derecho penal termina siendo un placebo para poder esconder la incapacidad del Estado ecuatoriano y de los estados de América Latina de hacer política para generar igualdad social, ¿sí? Y recordemos, cuando ha habido un problema de coyoterismo en los años 80, que era un caso grave, particularmente en el Austro, en el caso de Ecuador, la respuesta fue penalicemos, ¿ya? Se hicieron 4 tipos penales y no pasó nada más.
y con eso ya hemos constitucionalizado, aunque simbólicamente sigue siendo un placebo, ¿sí? Algo que Isabel Jaramillo en Colombia llama fetichización del derecho, es decir, es un fetiche, ¿ya? Se le da un contento, un placebo al pueblo para que se esté tranquilo, y el derecho penal es una de las herramientas más importantes para eso, ¿ya? Y lastimosamente la sociedad civil, y particularmente las ONGs, suelen empujar hacia eso, ¿no? Entonces, el problema de la violencia contra las mujeres se tiene que solucionar con el femicidio y con penalizar todas las conductas que generan violencia contra las mujeres, que dicen las organizaciones de mujeres son alrededor de 17 formas de violencia, ¿ya? Sin embargo, les diría que solamente los casos más graves eventualmente tendrían alguna razón de que se penalicen, ¿no? Y es un poco lo que plantea Ferrajoli a partir de esta postura del derecho penal mínimo. Sin embargo, al penalizar todo, lo que se hace en realidad es deslegitimar la política pública como una forma de solucionar los problemas de seguridad desde una mirada no penal, ¿sí? Entonces, el derecho penal termina invadiendo el derecho administrativo. Ustedes pueden darse cuenta que el Código Penal ecuatoriano, que dice que es paradigmático, a mí me parece un código fascista, más o menos remozado, con algunas modificaciones modernistas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, sigue siendo un estatuto de muerte y de castigo para quien es considerado por la sociedad como el enemigo del Estado y la sociedad, ¿sí? Entonces, haciendo un recuento y para poder terminar, que creo que ya me estoy pasando del tiempo, me parece que el enfoque que propongo es que no se ha logrado una constitucionalización de lo simbólico, ¿sí? Si bien es cierto la constitucionalización formal y material, que es el enfoque clásico del problema de cómo se somete el derecho penal a ese estatuto superior, el problema es, en realidad, el punto ciego de la política penal. Tomemos unas palabras que también comentaba mi querido amigo Jorge Paladines, decía él, que termina siendo el Código Penal más importante que la Constitución porque es el estatuto cotidiano, ¿ya? Es el que vemos en los medios de comunicación cuando una persona es violada, cuando el Estado captura a una supuesta banda de narcotraficantes, cuando ocurre la muerte horripilante de una mujer en manos de su pareja con 25 puñaladas, ¿sí? Entonces, estos casos particulares, ¿sí?, estas formas simbólicas de construcción de la política penal no están sometidas al derecho constitucional, ¿ya? Y mientras no se lo haga, no tiene ningún sentido la constitucionalización solamente desde las instituciones. ¿Cuál es la conclusión particular? La conclusión particular, y con esto quiero terminar, para abrir el debate, si es posible, necesario en este foro, es que lo valioso del enfoque que estoy planteando sobre la necesidad de hacer una constitucionalización simbólica es que se deben tener en cuenta las funciones políticas, la función de los significantes de la política penal y del significado simbólico de la política penal en la sociedad para poder construir la política penal. Es decir, no se puede construir una política penal solo desde las instituciones, sino desde cierta intuición de estas funciones políticas que he mencionado. La segunda cuestión es que, además, la política penal debe ser lo más democrática posible y lo más colectiva posible. Eso quiere decir que una política penal no la puede construir solamente los ejecutivos, como está ocurriendo en América Latina, ¿sí? La tendencia desde hace 20 años es esa. La política penal debe volver a la política de los consejos, ¿ya?, donde se integren varios poderes del Estado e inclusive también los ciudadanos para poder construir una política penal mucho más democrática, ¿sí? Y la tercera cuestión es que eso tiene que ver con una reforma estructural del Estado. Tenemos que avanzar hacia el parlamentarismo, ¿ya?, y tenemos que avanzar hacia el fortalecimiento de las políticas públicas como el espacio particular de discusión para arreglar las desigualdades y las políticas de seguridad. Decía por allí Robespierre, si no me equivoco, que la mejor política penal es la política social, ¿sí? Queridos amigos, queridas amigas, ha sido para mí un placer enorme estar con ustedes, poder ver por lo menos en este medio. Espero que pronto estemos ya de vuelta y podamos darnos un fuerte abrazo. Les quiero llevar un extenso abrazo a mis amigos de América Latina. Sé que estos momentos van a pasar. La gestión política de los gobiernos respecto de la crisis sigue la misma lógica que hemos mencionado, una política securitista, y lastimosamente quienes van a pagar los platos rotos son los más débiles después del coronavirus. En todo caso, a pesar de que el panorama en América Latina es sombrío, quiero dejarles un abrazo de esperanza y mis deseos de que todo se solucione y que ustedes y sus familias por lo menos les puedan
llevar adelante una vida decorosa después de esta crisis. Un abrazo enorme, soy Luis Ávila y por favor les doy un agradecimiento muy grande a todos ustedes. Gracias.